Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy veremos el paso a paso para la elaboración de esta tiara estilo boho. A continuación, los materiales que vamos a utilizar. Tiara cilíndrica 2 mm, pegamento Tech Bond T6000, 8 cuentas de 3 mm por 2 mm, 3 cuentas de color mostaza 10 mm, 4 cuentas de madera 10 mm, 43 cuentas de madera 6 mm. Comencemos. Colocar pegamento al comienzo de la tiara lo suficiente como para colocar 4 cuentas de 3 milímetros por 2 milímetros. Colocar 15 cuentas de madera de 6 milímetros. Colocar una cuenta de madera de 10 milímetros, una cuenta color mostaza de 10 milímetros y así seguir colocando hasta terminar la secuencia de las cuentas. Este detalle de la tiara queda al costadito de la tiara. Es un modelito de tiara sencillo de realizar. Lo puedes hacer con las cuentas que quieras, que tengas al alcance de tu mano. Es solamente enhebrar las cuentas y el gran secreto de la tiara es dejarla secar. Antes de entregarle la pieza al cliente o antes de utilizar la pieza personalmente, siempre dejo secar una semana la pieza. En este caso del pegamento Tech Bond de la T6000, en la etiqueta explica que tenés que dejar 72 horas secando la pieza para que cure el pegamento. Yo lo dejo una semana para tener la seguridad de que no se va a despegar. Si entregas una pieza y se le despega las cuentas de la pieza al cliente, no va a quedar muy conforme. Por eso yo siempre dejo más tiempo de lo que pide el fabricante del pegamento. Siempre dejo más tiempo. En este caso, con este pegamento yo siempre dejo una semana y corroboro de que las piedras estén pegadas y que no se vayan a despegar.
Después de haber terminado la secuencia, colocamos 43 cuentas de madera de 6 milímetros en ese colorcito caramelo. Esa combinación me gustó muchísimo. Es fácil, es una tiara fácil de realizar. Las conseguí en AliExpress a estas tiaras. Se llaman tiaras cilíndricas de 2 milímetros, vienen en cobre y vienen en aluminio. A mí me mandaron de cobre. Podés realizar este tipo de tiaras tanto para adultos como para niños. Le gustan mucho a las chiquilinas, a las niñas, este tipo de tiaras. Lo podés realizar con perlas, con distintos abalorios. Hay que animarse a hacer este tipo de piezas. Son fáciles, pocos materiales, no lleva muchos materiales y la podés realizar con las cuentas que tengas en tu casa. También se pueden hacer solamente con cuentas bien pequeñas, de esas de 3 milímetros por 2 milímetros. Acá en mi país, en Uruguay, se le dicen mostacillas. Viene una inmensa variedad de colores que puedes hacer, quedan sumamente delicaditas y esas cuentas de 3 milímetros por 2 milímetros son cuentas económicas. Compras de a 100 gramos, de a medio kilo, por lo menos así que se lo venden acá. No se queden con las ganas de realizar la pieza, háganla, van a ver que es fácil de hacerla. Las primeras veces sí puede ser que se les complique un poco, pero nada, no hay que temerle. Puede ser que se te despegue. En mi caso, por ejemplo, ya he hecho unas cuantas de estas y sí, siempre cuando estás llegando al final de la tiara se te despegan las que pegaste al principio si no dejaste secar o curar el pegamento. Bueno, en este caso acá ya estoy casi terminando la tiara. Siempre pego las últimas cuentas, en este caso las de 6 milímetros. Le puse pegamento para que quedara más fija, más segura la tiara. Y dejé un espacio para que quepan 4 cuentas de 3 milímetros por 2 milímetros para darle la terminación. Esa terminación queda muy linda, no le lastima a la clienta. Han quedado muy conformes con ese estilo de tiaras. Y no hay más secreto en la tiara. Es solamente enhebrar cuentas, pegarlas al principio y al final de la tiara y ya tenemos la tiara lista. Anímense a realizarla, es fácil de hacerla. Y espero que les haya gustado el tutorial. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me escriben en los comentarios que con mucho gusto les estaré respondiendo y ayudándola o ayudándoslo a realizar la pieza. Desde ya muchas gracias. Gracias por haber visto el video. Los invito a que vean los otros tutoriales que tengo en el canal. Si no son inscriptos, los invito a que se inscriban en el canal. Activen la campanita así YouTube les avisa cuando subo un video. Compartan el video si ha sido del agrado de ustedes. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de tiaras, si ya las han realizado, qué resultado han tenido, si ya han usado este tipo de materiales. Y por el momento muchas gracias y hasta el próximo tutorial. Que estén bien. Chao.